Y un tema relevante o una inquietud que nace es, ¿en qué consiste? ¿Para qué nos sirven los métodos estadísticos de valorización? Bueno, pero partamos que fue uno de los primeros intentos de responder a una pregunta esencial. ¿Cuánto vale una organización? Su propuesta es sencilla: mirar los estados financieros de las empresas, en especial el balance general, y calcular el valor de la compañía a partir de las diferencias entre lo que posee, sus activos, y lo que debe, sus pasivos. El resultado es el patrimonio neto, que se toma como indicador de valor. Se llama estático porque funciona como una fotografía en un instante del tiempo. Refleja lo que la empresa tiene hoy, pero no nos dice nada sobre su capacidad de generar riqueza en el futuro, ni sobre el impacto de factores externos como el mercado, la competencia o la innovación. Es, en esencia, un método que describe el presente contable de la organización. Su principal virtud es la objetividad y sencillez. Basarse en la información contable permite tener un punto de vista claro, verificable y accesible. Además, al centrarse en los activos tangibles, ayuda a establecer un valor mínimo de la empresa, es decir, lo que vale en libros, aunque no existiera proyectos de crecimiento. Sin embargo, su limitación también es evidente al no considerar expectativas, ingresos futuros o intangibles, como la marca, la reputación o el talento humano. No siempre refleja la verdadera dimensión del valor de una organización moderna. Aún así, conocerlo es clave, porque representa el origen de la valorización empresarial y nos recuerda que toda construcción financiera empieza por una base firme: los activos y pasivos que definen la estructura contable. En resumen, el método estadístico nos enseña que valorar una empresa comienza por reconocer lo que ya existe, lo que está registrado y documentado. Es el punto de partida de un camino más amplio que luego incorpora otros enfoques más dinámicos. Entenderlo es como aprender a caminar antes de correr. Nos da las herramientas iniciales para comprender cómo el valor de una empresa puede medirse y desde allí avanzar hacia métodos que capturen mejor su potencial y su futuro. Como vemos, el método estadístico valora una empresa a partir de su información contable histórica, sin proyectar su desempeño futuro. Se centra en lo registrado en los estados financieros, de ahí el nombre estático. Ahora, dentro de este método de valorización existen tres enfoques. El primero, que se llama a valor contable. Y ahí, ¿qué cosa dice? Principalmente que la empresa es el valor de su patrimonio neto en libro. Entonces, agarramos los estados financieros, vamos a ver su balance general, vemos el valor del patrimonio, ese sería el valor de la empresa. Luego tenemos el enfoque en valor contable ajustado. Ahí, ¿cuál es la gran diferencia? Que corregimos los activos. Ahora, ¿a qué se refiere con corregir los activos? Cuando uno ve un estado financiero, ve el valor de activos de manera histórica, es decir, cómo se adquirieron. Ahora, estos activos pueden tener valores distintos en la actualidad. Por ejemplo, en el caso de inmuebles, estos pudieron haberse tenido un incremento de valor en el mercado. Ese incremento no está reflejado en el activo, por lo tanto, eso se llama el valor contable ajustado. En el caso de los pasivos, no es tan habitual que haya ajustes, ya que estos reflejan específicamente deuda con el sector financiero y tienen una tasa, por lo tanto, son bastante predecibles. Lo que cambia normalmente es el activo, donde sí pueden haber modificaciones en el valor, y si se dan cuenta, el activo ajustado, el pasivo que se mantenga constante, incrementos en el activo implica un incremento en el valor patrimonial. Entonces, ahí ya tendremos una diferencia entre el valor patrimonial del enfoque contable o del enfoque contable ajustado. Luego tenemos otro enfoque que es el valor de liquidación, y ahí es el enfoque basado en si tenemos que vender los activos que tenemos, ¿cuánto nos darían? Y como entienden, el tema de liquidez de un activo no es inmediata. Cuando uno sale a vender un inmueble de manera desesperada o de manera rápida, evidentemente sufrimos una merma en el valor de dicho activo. Entonces, dado que los pasivos son predecibles, porque son básicamente deuda financiera, si el activo yo lo tengo que vender de manera fortuita y eso implica una contracción en el valor del activo, tendríamos que diferir. Si el valor del activo se contrae y el pasivo se mantiene constante,
hay un efecto contrario en el patrimonio. Es decir, el patrimonio se achica y por lo tanto el valor de la empresa cambia. Y se dan cuenta, son tres enfoques en tres situaciones distintas, pero que también nos da una idea de cómo el valor estático tiene diferentes matices a la hora de determinar precios de una compañía. ¿Cuáles son sus características claves? Bueno, principalmente cuando uno toca los métodos estáticos, constituyen unos pisos mínimos de valor de empresa. Otro es que también son fáciles de calcular, pues se apoyan en información contable disponible, o sea, rápidamente podemos tener una idea del valor de la compañía. Tiene la limitación de no reflejar pues, la capacidad futura de generar ingresos y tampoco se utiliza como referencia lineal o comparativa en procesos de valorización. Como vimos previamente, el valor contable corresponde al patrimonio neto de la empresa según sus estados financieros. Representa la diferencia entre activos totales y pasivos exigibles registrados en los balances de la compañía o en sus libros. Entonces, pero ¿cuál es la ventaja de este enfoque? Primero, que es fácil de calcular porque es una información contable que está disponible para las personas que desean acceder a ella. Segundo, sirve como una referencia mínima, es decir, si uno quiere tener rápidamente una idea de piso, podría ver el valor patrimonial que tiene la compañía y le da una idea bastante, digamos, mínima de cuál sería el valor de la compañía. Esto puede ser, por ejemplo, cuando uno emite deuda. Cuando uno emite deuda, quiere tener una garantía, usualmente es garantía del patrimonio, sabemos por los estados financieros aproximadamente cuánto es. Otra ventaja importante es que es útil para empresas reguladas o en procesos que exigen respaldo patrimonial. Como les comenté hace un rato, cuando una empresa quiere hacer una emisión de deudas, uno puede ver rápidamente el patrimonio y de esa manera saber si es que cobertura o no cobertura un endeudamiento mayor de la empresa. Ahora, ¿qué limitaciones tiene? Bueno, la primera es que no refleja la capacidad de generar flujo de la caja de la empresa, es decir, no incluye la proyección ni el crecimiento de la compañía. Aparte, puede estar distorsionado por criterios contables como la amortización o la provisión. Y no considera la revalorización de activos ni el capital intangible, es decir, marca, know-how. Este tipo de componentes no estarían teniendo un efecto, no tendrían efecto en realidad y por lo tanto podría tener esta distorsión cuando definimos un valor bajo el enfoque contable. En el caso del valor contable ajustado, acá obtenemos el valor reexpresando los activos y pasivos de la empresa a un valor de mercado, en lugar de mantenerlos al valor histórico contable. Ya este elemento implica una variación del patrimonio, ya sea por una fluctuación en el activo o por una fluctuación en el pasivo, que se corrige en términos de expandir o contraer el patrimonio de la empresa. Ahora, ¿cuál es la utilidad? Bueno, refleja mejor la realidad económica de la empresa si lo comparo contra el valor contable, ya que incluye la revalorización de los activos fijos, sean estos terrenos, inmuebles o maquinarias, así como considera ajustes en el pasivo, sobre todo en deudas con tasas desactualizadas. ¿Y a qué nos referimos con eso? De que hay deudas que tienen tasas variables y por lo tanto el valor podría ser distinto. Asimismo, también representa un piso más realista que el simple valor en libros que nos da el enfoque de valor contable. Ahora, la ventaja evidentemente es que representa que el valor contable institucional y da mayor confianza en procesos de fusión, adquisiciones o emisiones de instrumentos. Es muy útil para empresas con activos tangibles significativos. La limitación evidentemente depende de la calidad de las valorizaciones externas y que éstas pueden ser costosas. Entonces ahí, si queremos reexpresar el activo, tendríamos que contratar a un tasador. A veces pueden haber distorsiones, entonces ahí hay un costo inherente también de contratarlos. Y lo otro también, evidentemente, al igual que todos los métodos estáticos, no incluye la capacidad de generar utilidades futuras por la empresa. Otro concepto importante en el método estático es refiriendo al que es el valor sustancial. Ahora, ¿qué es el valor básicamente de reposición o reconstrucción de los activos de una empresa? Considerando cuánto costaría volver a adquirir o reproducir dichos activos en el mercado actual, descontando evidentemente la depreciación o el deterioro correspondiente. En este enfoque, busca aproximarse al costo económico real de la empresa, comunidad operativa. Es decir, si nosotros queremos iniciar un negocio y queremos implementar una maquinaria, ¿cuánto nos costaría adquirirla? Que se den cuenta implica un valor mayor.
Entonces, incluye ajustes más profundos que el valor contable ajustado, porque no solo revalúa activos existentes, sino que estima lo que costaría reemplazarlos por equivalentes en la actualidad. Eso implicaría evidentemente un incremento del valor de estos activos. La diferencia con el valor contable ajustado es que el valor contable ajustado se limita a actualizar los valores contables a precios de mercado. El valor sustancial da un paso más allá, porque incorpora el concepto de reponer económicamente los activos, ya sean edificios, maquinarias, entre otros. En otras palabras, el valor contable ajustado refleja el pasado ajustado al presente, mientras que el valor sustancial es un enfoque de reposición de activos y cuánto nos costaría reconstruir la empresa desde cero. El valor de liquidación representa el importe que se obtendría de vender todos los activos de una empresa de manera apresurada, ya sea parcial o total, deduciendo los pasivos. Acá el enfoque es distinto. Quiero liquidar la compañía para ver cuánta plata me va a quedar al final de ese proceso. Por lo tanto, es un enfoque muy diferente al que era la reposición de estos activos por nuevos. Esto se usa principalmente con situaciones de crisis, insolvencia o liquidaciones forzosas, donde los activos deben venderse en plazos cortos, usualmente a precios inferiores a su valor de mercado. A diferencia del valor contable ajustado o el valor sustancial, el valor de liquidación no refleja la capacidad de la empresa para seguir operando, sino únicamente el valor que podría recuperarse si ésta dejara de funcionar. Se utiliza en mayor frecuencia en procesos de quiebra, organización judicial, en evaluaciones de riesgo crediticio por bancos y acreedores y en casos de fusiones y adquisiciones de empresas en dificultades. Ahora, un concepto mucho más agudo podría ser el valor neto de realización. Acá básicamente corresponde al monto que se obtendría al vender el activo en condiciones normales de mercado, pero le deducimos los costos asociados a esta venta, comisiones, impuestos, transportes, etc. Entonces, si se dan cuenta, no solamente hago un ajuste del activo a valor de mercado, sino que te voy a deducir los costos para poder implementar esa acción de venta al mercado. A diferencia del valor de liquidación que refleja un escenario forzoso y desfavorable, el valor neto de realización asume que la empresa dispone del tiempo y las condiciones necesarias para vender en un contexto ordenado. Se utiliza con mayor frecuencia en procesos de quiebra o organización judicial, en evaluaciones de riesgo crediticio de bancos y también en caso de fusiones. Si se dan cuenta, el valor neto de realización se usa de manera muy similar al valor de liquidación, pero acá es un poco más fino porque estamos deduciendo los costos inherentes al proceso de ver la venta de mercado y también asume que disponemos de los tiempos para hacer este proceso de venta. Habiendo visto los diferentes enfoques que tienen los métodos estáticos, ¿qué ventajas podemos finalmente observar? La primera, y creo que es la más obvia, es simple y claro. Se basa en datos contables disponibles en los estados financieros, por lo que no requiere mucho esfuerzo tener acceso a esta información. Es muy útil como un punto de partida, porque nos proporciona una primera aproximación al valor de la empresa. 3. Relevancia en ciertos contextos, es decir, si estamos frente a liquidaciones, procesos legales o sucesorios, empresas con activos tangibles significativos, sean inmobiliarias, cementeras o utilities, nos sirve rápidamente para darnos una referencia importante del valor de la compañía. Y otro tema importante es que es transparente y objetivo. Los cálculos se apoyan básicamente en cifras que son verificables a través de los estados financieros. Pero así como tenemos ventajas, ¿cuáles son las principales limitaciones que tienen los métodos estáticos? Bueno, la primera, carencia de visión futura. Como pueden observar, no se considera para nada la capacidad de la empresa para generar flujos futuros de caja. Es decir, no incorpora el potencial de la empresa y eso es una limitante bastante importante. Otro es que subestima los intangibles, tanto las marcas, el know-how, las carteras de clientes o las tecnologías que pueda tener la empresa quedan de este proceso o de este análisis. Dependencia de criterios contables. ¿Y eso qué implica? Que las normas contables pueden distorsionar el valor. Por ejemplo, una depreciación acelerada podría alterar el valor de la empresa. Desactualización.
Como vimos, los valores contables no siempre reflejan el valor real del mercado de los activos y esto tiene evidentemente un impacto importante. Y es de poca plausibilidad en empresas modernas, es decir, en negocios basados en innovación, en tecnología, realmente el valor patrimonial pues no refleja para nada el crecimiento potencial que podría tener una empresa.